Hola, este es el segundo capítulo de Loquendo sobre arte extraño. En este video se hablará de la popular leyenda urbana de los niños llorones. En primer lugar exponiendo el origen de la maldición atribuida a estos cuadros, para enseguida hablar de mi evaluación e interpretación de estas imágenes. Comencemos. Muy probablemente no sea la primera vez que veas uno de estos retratos, ya que fueron una imagen muy común en la década de los 80 y aún en nuestros días. Su popularidad inició cuando estas imágenes se reprodujeron en miles, entrando bajo un encanto kitsch a cientos de hogares por todo el mundo. Sin embargo, tras esa mirada melancólica, se ha difundido la leyenda urbana que les atribuye una maldición. En muchos sitios de internet y programas de televisión sobre lo paranormal, les han dedicado al menos uno de sus capítulos al misterio de estas pinturas y su autor. Un pintor italiano poco conocido llamado Bruno Amadio, quien firmaba bajo el seudónimo de Giovanni Bragolin. De él se dice que realizó un total de 27 retratos de los niños llorones, aunque en la red circulan otras versiones de estos cuadros sin firma, probablemente también pertenecientes al acervo de este autor. La maldición es ampliamente conocida en los tabloides, por lo que varía de acuerdo a las fuentes, plagándose así de información que no puede corroborarse. Sin embargo, dentro de los rasgos comunes de la leyenda se puede rastrear el fuego como un elemento protagónico, pues se reportan varios incendios al parecer atraídos por la pintura que curiosamente sobrevive a las llamas. Esto es presentado como la supuesta prueba del pacto satánico del pintor, que a cambio de fama vende su alma al demonio. Con lo cual la maldición no solo atañe a los cuadros de los niños llorones sino a todo el trabajo del pintor. En una página brasileña se presenta un bodegón pintado por Bragolin, en donde se muestran manchas con formas de 17 rostros demoníacos ocultos en la oscuridad del fondo, y en ciertos detalles del bodegón. Esto a mi parecer es otro de los efectos secundarios de la paranoia de la maldición, un ejercicio de la imaginación en la que se cae. Por ejemplo, si se te dice no pienses en un elefante, la misma orden nos hará pensar en el paquidermo. En nuestro caso, si se te dice que en esas manchas encontrarás rostros, nuestra imaginación acomodará los rastros en patrones reconocibles que sin duda nos dará lo que buscábamos. En otras palabras, podemos ver miles de rostros en las nubes y no por eso diríamos que somos testigos de una actividad paranormal. Para este punto ya habrá algunos desconfiados a mi escepticismo, pues argumentarán que la serie de siniestros alrededor de los cuadros no pueden ser coincidencia, e incluso unos cuantos objetarán experiencias paranormales vividas en carne propia. Sin embargo, no es mi motivo evaluar creencias, sino simplemente exponer un análisis de las imágenes lo más objetivo posible. En todo caso, uno de los blogs citados y a mi parecer mejor informados, se dedica a destruir los mitos sobre las pinturas, señalando al diario británico The Sun, el origen de la leyenda. Aquí se explica cómo la historia de un incendio fue el pretexto para aumentar las ventas del periódico. Dentro del mito que se forjaba, se decía que los cuadros habían retratado a niños maltratados, impregnando a las pinturas de un espíritu en pena que se vengaba causando el fuego de los lugares en donde se colgaba. Así esta imagen se relacionó en todas las casas donde sucedía un incendio. Sin embargo, esto último no probaba nada, pues la popularidad de la imagen en los 80s fue tal, que difícilmente no se encontraba en los hogares de la época. Además, para desmentir el mito se concluyó que los incendios habían sido causados por negligencias humanas muy distantes a lo paranormal. De hecho, de acuerdo al servicio de bomberos se explicó que el motivo por el cual los cuadros no resultaron afectados por el fuego, era que estaban impresos en tableros de alta densidad muy difíciles de quemar. Pese a estas declaraciones no se pudo frenar el terror despertado por el diario The Sun. De este modo, debido a los posteriores incendios, el diario lanzó un llamado a sus lectores para la destrucción de los cuadros, ofreciendo que ellos mismos los destruirían si los enviaban a sus oficinas, para con ello cesar con la maldición. Lógicamente, después de este llamado a la histeria, fue que se empezaron a apelmazar los cuadros en las oficinas de Sun. Paradójicamente, el diario causó una hoguera masiva de todos los cuadros, lo que resulta algo ridículo, pues si la maldición decía que el fuego no afectaba a las pinturas, ¿por qué precisamente las incendiaban para destruirlas? Parece que la maldición cae sobre su propio peso. Sobre este asunto encontré en la propia página web del diario, un reciente artículo sobre la hoguera de estos cuadros, posiblemente como una reivindicación en su credibilidad, en donde se muestra un video marcado por la BBC, en el que aparece un cuadro perteneciente a la serie de los niños llorones incendiándose. En este se observa que las llamas se extinguen antes de quemar la figura del niño. Sin embargo, ahí se explica que la posición del cuadro en la que fue colocado le brindó protección, pues el propio humo que se producía, iba ahogando el fuego. Además, como puede verse en el video, la figura del niño no fue dirigida hacia la llama.
Finalmente, otro aspecto de la leyenda que no puede obviarse, es la supuesta imagen de un pez que devora a uno de los protagonistas del cuadro, e incluso la misma cara de un demonio entre las ropas del niño. Esto nuevamente puede explicarse con la sugestión de la imaginación, en procesos gestalt de la mente. Por otra parte, existe una versión más positiva de la leyenda en la que no causa desgracia sino todo lo contrario, trayéndole bonanza al propietario. En fin, existen diversas versiones de la leyenda que la llenan de inconsistencias, no obstante una teoría que no tiene relación con la superstición y que por lo tanto es más realista, es que los cuadros habían sido hechos para retratar los horrores de la guerra, puesto que el pintor había vivido y participado como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí, tras haber expuesto la leyenda, proseguiré con un análisis más frío en tanto al concepto de la imagen y su carga simbólica. En primer lugar tenemos una composición centrada, siendo protagonista el niño, y sus ojos como el punto central del cuadro, un factor que le da más fuerza a su mirada. En la expresión de los ojos, se encuentra la clave del cuadro y el efecto psicológico en el espectador, pues mirándolo directamente, nos convertimos en un voyeur o un mirón del dolor desnudo. Una sensación surge ante la experiencia de ver lo que normalmente se oculta, como dice el profesor de Ciencias Sociales, Gust de Meyer en uno de sus artículos. Un secreto placer sádico del dolor de los chicos. A esto se le puede llamar morbo, lo que a mi parecer es la verdadera catapulta al éxito de estas imágenes, pues antes de hablar del triunfo producido por una intervención diabólica, hay que considerar que las cosas morbosas tienen un gran poder de atracción. Tan solo hay que echarle un vistazo a la cantidad de publicaciones amarillistas y revistas del corazón que ganan enormes sumas de dinero al poner en descubierto lo secreto y lo clandestino. Si apartamos por un momento la maldición, veremos claramente que si al morbo del llanto le agregamos un disfraz con algo dulce y tierno, que en las pinturas ha sido virtuosamente trabajado en las expresiones faciales, el efecto se multiplica y encontramos una imagen tremendamente atractiva. Así nuestra reacción ante dichas imágenes es un juego con nuestras emociones, pues encontramos una contradicción con la imagen del niño sonriente que estamos acostumbrados a ver, en la que pensamos que si nosotros fuéramos los pintores no presentaríamos a los niños llorando, sino al ser los protagonistas, estarían radiantes y contentos. Las imágenes de niños se han consagrado tradicionalmente como símbolo de inocencia, pero este valor ha sido corrompido en estas pinturas mostrándonos esta pérdida de lo puro. A mi parecer aquí yace el mérito del pintor al transgredir este paradigma y mostrar lo que occidentalmente se oculta, la tristeza. Este es el motor de nuestra primera vista, la melancolía que irradian las imágenes despierta la empatía hacia el niño, lo cual nos hace indagar sobre el motivo de la tristeza, quién es el culpable del llanto. Y es entonces que lo siniestro surge, indudablemente el llanto no es producido por algo positivo y dependiendo de la psique del observante, las causas se ajustarán a su grado de pesimismo. Ahora, el señalar algo como maldito, nos lleva a ensalzar este último sentimiento negativo, haciendo que las posibles causas del llanto se exageren y se lleven irremediablemente a lo fúnebre. De aquí se pueden explicar las teorías de que los modelos del pintor eran cadáveres, pero, para mí esto me parece una exageración, una treta de la supuesta maldición, es decir, una manifestación de la sugestión al querer encontrar una respuesta a lo que nos parece desconocido. Concluyendo este análisis, tenemos en las imágenes de los niños llorones una gran factura expresiva, sin duda el realismo de la imagen hace más creíble los rumores de los que hablábamos. Precisamente el cuidado en las pinceladas, los efectos de luz y sombra bien empleados, y las transparencias logradas en las lágrimas, hacen que el rostro cobre vida y lo percibamos muy humano. Para muchos, este efecto podría llegar a incomodar, pues como decía el tema retratado no suele ser muy utilizado, llegando a ser la segunda firma del autor. Todo esto colaboró para que las imágenes fueran un éxito comercial, una tristeza indiscreta y oculta bajo el encanto de caras infantiles. En tanto a la leyenda, me es interesante todos los fenómenos sociales que se desataron tras una acusación, el poder de la palabra difundida por los medios es tal que es capaz de mover masas. A pesar de que las intenciones más probables del artista eran mostrar las consecuencias de la guerra, estas quedaron opacadas tras el fervor de rumores siniestros. Los propósitos del artista se diluyeron, se convirtieron en un adorno para las casas de las abuelas y con el transcurso del tiempo se volvieron un tabú, pero no por exponer las ruinas bélicas, sino por el miedo de la superstición. Aquí termina mi análisis, nuevamente los despido con imágenes de mi trabajo, agradeciendo sus comentarios y el apoyo con estos loquendos. Hasta pronto.